Ok, me confirman por favor si se ve la presentación y creo que hay algo de ruido ya Ya, en el fondo uno de los ya, participantes. sí, ya lo puse en mute. Entonces, sí, Vicente, se ve la presentación perfectamente. Ok, perfecto. Bueno, sean bienvenidos a la última clase que tendremos sobre el tema de los campos de concentración. En esta clase, como habíamos hablado la última vez, vamos a hacer una revisión sobre, a ver, la discusión que se tiene en términos mediáticos y de comunicación política sobre los campos de concentración actualmente. Vamos a adentrarnos un poco en lo que fue el término en a ver, en la Alemania nazi, que es sobre todo el uso más vigente que se le da y la referencia simbólica más importante, más actual que ha quedado sobre el término, más allá de que es mucho más amplio. Y como vimos, y aquí tenemos la definición, como campo de concentración podemos entender en términos amplios que nos referimos a un lugar de confinamiento con fronteras que están delimitadas. El propósito principal de estos espacios es mantener, obviamente contra la voluntad de los sujetos que están ahí recluidos y sin acceso a la debida justicia, a un grupo de seres humanos que se encuentran entonces alejados de la sociedad, ya sea por causas de orden social o también de administración de la justicia. Y pues esto suele suceder en un ambiente precario con condiciones deplorables de vida. Y ahí también pues entramos en toda la discusión que hay sobre las delimitaciones en cuanto a los campos de concentración y campos de exterminio, en cuanto algunos creen que hay campos de concentración que no son campos de exterminio y campos de exterminio que son tanto campos de concentración como campos de exterminio. Entonces eso lo vamos a ver en esta clase. Entonces, en el caso de la Alemania nazi, tenemos en primer lugar que los campos de concentración fueron instalaciones destinadas a detener a grandes grupos de personas sin un proceso judicial adecuado. Tenemos que entender que en el orden jerárquico, socioeconómico y sociopolítico en la Alemania nazi había y estaba diseñado según, a ver, la procedencia étnica, según la pureza del origen social, más allá, digamos, del trabajo, del oficio, incluso de la situación económica circunstancial que se pueda tener. Y pues estos espacios habían surgido para controlar, segregar, según el origen étnico y religioso, castigar y hasta explotar laboralmente a prisioneros políticos, quienes eran considerados enemigos del Estado, minorías étnicas y también prisioneros de guerra. Ahí tenemos que entender que todo esto tiene una fuerte base en la ideología y en los patrones eugenésicos que tenía la Alemania nazi en cuanto a la población alemana, según las generaciones que cada individuo tenía de individuos que eran de las razas más deseadas, por así decirlo, ya que más allá de la cuarta generación, ya esos antepasados se creía que no manchaban en el mismo peso, en el mismo término, al ciudadano en sí. Y bueno, tenemos que entender que estos campos de concentración no siempre tenían como fin inmediato la muerte de los detenidos, más allá de que muchos murieron por hambre, también por trabajos forzados, enfermedades o maltrato. Y bueno, tenemos además, como habíamos visto en la primera clase que tuvimos sobre ese tema y también en las posteriores, que otros ejemplos notables fueron Sudáfrica, las guerras Boer, por ejemplo. También tuvimos lo que fue la Unión Soviética, no nada más con los gulags, sino con los katorgas, que los vimos como antecedentes de lo que fue el sistema gulags para controlar a la población soviética, a la disidencia,
a todos los pensadores que de alguna forma terminaban siendo amenazas para el orden establecido, incluso también a la España franquista ya en el siglo XX con los campos de prisioneros republicanos tras la Guerra Civil. Entonces, bueno, avanzando y también con lo que señalamos en la definición anterior, tenemos que ver que los campos de exterminio ya eran centros diseñados desde un primer momento y de forma explícita para el asesinato masivo e industrializado. Y entonces su propósito no era ni la reclusión prolongada ni el trabajo, sino la eliminación física inmediata de poblaciones enteras. Es decir, de alguna forma los campos de concentración generales, si bien las condiciones de vida eran deplorables, las personas que tuvieran grandes posibilidades de supervivencia podían salir de allí con vida, claro, en algún momento, mientras que los campos de exterminio se creía y estaba establecido que quien entraba no salía, era mucho menos probable. Ya había una intención establecida de eliminar sistemáticamente a un grupo de personas. Y acá, bueno, esto también lo podemos extrapolar a las discusiones y definiciones que hay en cuanto a genocidio y violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad. Un campo de concentración es más adecuado a la hora de hablar y ejemplificar violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, mientras que cuando ya hablamos de campos de exterminio, ahí ya estamos rozando una terminología que claramente encaja y engloba más lo que es un genocidio, porque acá se quiere eliminar sistemáticamente a un grupo de personas. Y en su forma sistemática tenemos que ver que los campos de exterminio fueron casi exclusivos del nazismo. Sin embargo, también se puede relacionar con otros episodios de carácter genocida en la historia, como cuáles. Bueno, primero el genocidio armenio en 1915, el cual todavía es fruto y origen pues de acalorados debates entre historiadores, expertos en derechos humanos, politólogos, etcétera. Las masacres en Ruanda en 1994, más allá de que en ese lugar no existieron campos formales como tal. Ok, esta es una imagen referencial. Y bueno, por supuesto, también a la hora de hablarla en cuanto a los campos de concentración y exterminio de la Alemania nazi, una de las cosas que tenemos que entender y señalar es que en cuanto a los campos de concentración nazis, es decir, los Konzentrationslager, existieron también muchos tipos, es decir, tenemos que entender que estos tenían múltiples subdivisiones, usos y hay que señalarlos para entender la visión de sociedad que tenía la Alemania nazi, no solamente la visión de sociedad, sino también cómo manejar los conflictos en cuanto a los grupos de la sociedad y las situaciones que se presentaban en el seno de esta. Bueno, tenemos que ver que desde 1933 tenemos formalmente documentados los campos de concentración en la Alemania nazi y tenemos que ver que la función principal de estos era encarcelar opositores políticos, además de individuos que eran considerados peligrosos, indeseables, etcétera. Acá tenemos que ver que primero empezó por personas que por sus ideas políticas o por su asociación a personas con ideologías políticas indeseables eran considerados una amenaza y tenemos que hablar de comunistas, socialdemócratas, incluso sindicalistas. Sin embargo, eso se extendió luego a judíos, gitanos, homosexuales, hasta testigos de Jehová. Y pues tenemos que entender en cuanto a la comunidad LGBT, todavía pues para la época no estaba tan extendida pues la visibilidad de la comunidad LGBT y toda esta discusión que ha tenido lugar sobre los derechos humanos inherentes a quienes pertenecen a la comunidad LGBT, por supuesto. Además,
que todavía para la época estaba mucho más vigente y era mucho más actual el debate sobre si, a ver, todas las orientaciones sexuales fuera de la heterosexual eran una enfermedades. Esto sobre todo se alivió entre los 70 y los 90. Así que para quienes están oyendo pues esta clase, eso pues hay que contextualizarlo para entender cómo eran percibidos los homosexuales en la sociedad y por qué también debido a la percibida orientación sexual podían ser internados en campos de concentración. Y bueno, por supuesto, en cuanto a los judíos, esto ha sido uno de los grupos que más a ver, que más afectados resultaron a raíz de los campos de concentración y exterminio en la Alemania nazi y también se ha visibilizado mucho los crímenes que se cometieron en contra de estos a través de películas, libros, etcétera, y también tenemos que pues señalar que los judíos también le llaman a toda esta serie de eventos trágicos la Shoah más que otra cosa. Y bueno, estos espacios se usaban para trabajo forzado y también para deshumanizar a los prisioneros, es decir, que se avergonzaran, que perdieran la conciencia de lo que era la dignidad humana, que también perdieran noción de lo que era su identidad y del mismo propósito de la vida. Y tenemos que ver que la mortalidad era altísima, más allá de que no eran creados con el único fin de matar. Y que a pesar de las condiciones deplorables de vida, quienes fueran, digámoslo así, aptos para el ambiente en un sentido darwiniano, podían terminar sobreviviendo, claro, pero después de atravesar muchos obstáculos. Entonces, tenemos múltiples ejemplos como Dachau, por ejemplo, Buchenwald, ah, Sachsenhausen y Ravensbrück. eh, otro ejemplo y que vamos a hablar luego cuando analicemos siglo XX, que es el de Cuba. Acá tenemos una imagen referencial. Y bueno, en cuanto a los campos de exterminio, tenemos que entender que esto tuvo más lugar en los últimos años de la Alemania nazi y en los años también de mayor apogeo de la Segunda Guerra Mundial, en los cuales el conflicto estaba mucho más crudo, mucho más cálido y mucho más vivo. Y todo esto también, es decir, implementar los campos de concentración como política pública en el Tercer Reich, se hizo en el marco de lo que se consideraba o se llamaba para algunos la solución final. La mayoría de estos campos de exterminio estuvieron ubicados en la Polonia ocupada y estos, lógicamente, estaban diseñados para la matanza inmediata y masiva mediante cámaras de gas y también se hizo uso de crematorios. Es decir, que acá la supervivencia no es que era una opción, o sí, por supuesto, era una posibilidad, pero ya desde el principio y de entrada se pensaba que quienes iban a ser recluidos en estos campos de exterminio no iban a sobrevivir. Veo que alguien tiene la mano levantada. Les podríamos compartir el micrófono o si no, puede escribir por chat la pregunta. Aló, Suntum, Buenas ¿tiene alguna tardes. pregunta, Sim, Suntum? muito boa noite pela oportunidade. Eu lamento porque estou muito distante da cidade e onde estou nesse momento a internet está um bocadinho difícil. O tema é importante, mas infelizmente eu não gosto muito da história. Mas como ele está a falar de campo de concentração Salveiro, está a falar da história de mais ou menos da Segunda Guerra Mundial, se eu não me entendo nesse sentido. A minha preocupação está se ele pode reforçar a informação sobre a relação que existe entre o campo de concentração da Alemanha nazi com vítimas do Holocausto, e a história do cemitério dos inválidos na própria Alemanha, o cemitério que se situa entre a Rússia com a Alemanha. Você pode reforçar essa parte. Muito obrigado.
Sí, podemos hablar sobre eso al final de la clase, me parece que sería el espacio idóneo para ello. Y si quieres, porque había algo de ruido al fondo, podrías dejar toda tu inquietud en el chat y al final de la clase me dedico específicamente para ellos, es decir, para aprovechar todo el tiempo, dado que vamos a hacer el paralelismo de lo que se hablaba con la Alemania nazi a lo que ha sido la discusión de lo que ha ocurrido también en la Cuba fidelista, en Estados Unidos, y también vamos a hablar de China. ¿Cómo? Ok, bueno, entonces siento que esta pregunta la vamos a dejar para el final de la clase. Bueno, continuamos con, a ver, lo que fueron los campos de exterminio y tenemos que entender que entonces no había una vida de campos prolongada como la que se veía en los campos de concentración, dado que el fin era salir de estos reclusos de forma rápida, es decir, y salir de ellos pues que no que quedaran sin vida. Entonces, la mayoría eran asesinados a los pocos días de llegar a estos espacios y uno de los ejemplos más importantes es el de Auschwitz. Y bueno, y eso lo puedo también mencionar al final de la clase, el caso, por ejemplo, de Trudy Spira, una sobreviviente del holocausto nazi que vivió mucho tiempo en Venezuela, además de otros países de América Latina y del Norte, y después su familia se había mudado a México. Y además de haber escrito un libro en el que visibilizó todo lo que a ver, fue la experiencia de haber estado recluida en un campo de exterminio y haber sobrevivido a él, y luego haber superado el trauma y usarlo para salir adelante en su vida, de hacer una familia y sobre todo trabajar a través de la memoria para que estos sucesos no se repitan, es sumamente memorable. Y entonces tenemos que los campos de concentración en la Alemania nazi estuvieron muy bien estructurados, no nada más en su organización pues administrativa, sino también en la línea temporal que estos tuvieron. Vemos que en los primeros años estos fueron más improvisados y fueron más campos salvajes, por así decirlo, todo fue más rudimentario. Y ya a partir de del año 1934, 1942, se empezó a profesionalizar y se empezó a dotar a estos espacios de mayor estructura, mayor orden y con funciones y tareas cada vez más delimitadas. Y ahí fueron que a ver, empezaron los campos principales, los Stammlager, y también los subcampos, es decir, que eran subsidiarios de los campos principales, conocidos como Außenlager. Y desde 1942 vemos que además estos campos pasaron a ser dirigidos por la Oficina Económico-Administrativa, entonces cumplían además una función económica que era la explotación de los prisioneros y los reclusos con el fin de beneficiarse de la plusvalía que se generaba a través de ellos y además del principio de exterminio por trabajo. Y todo esto pues se hizo estructural, siguiendo además parámetros que estaban legalizados, que estaban institucionalizados en la estructura de gobierno y Estado en la Alemania nazi. Y acá vemos además que era muy común, sobre todo al final del tiempo que existieron estas instituciones, que los campos principales de concentración, además de los campos subsidiarios de estos, estuvieran legados a empresas y fábricas en la Alemania nazi. Entonces, bueno, vemos que obviamente los campos principales eran el núcleo del sistema, ya que combinaban varios aspectos como custodia, castigo y trabajo forzado. Por supuesto, la matanza masiva también se contemplaba, pero por las condiciones tan difíciles y tan humanas que estos espacios tenían. Y vemos que los campos de trabajo, los Arbeitslager, y de exterminio por el mismo, se funcionaban sobre todo como estructuras y espacios de trabajo forzado, de explotación,
y se crearon de forma exprofesa para proyectos industriales y infraestructura. Vemos que Auschwitz, por ejemplo, cumplió en parte las características que tenían por definición los campos de concentración. También existieron, por supuesto, campos de castigo, educación para el trabajo. En estos campos, sobre todo, se buscaba disciplinar trabajadores, sobre todo los que eran extranjeros y ausentistas. Las detenciones solían ser sumamente cortas, pero eran brutales, ya que además contemplaban torturas, las tasas de muertes eran sumamente altas y la policía, solía custodiar estos espacios y en donde los reclusos eran reeducados a través de trabajos y castigos que eran sumamente extremos. También existieron campos especiales y penales en los cuales vemos que existía un tránsito de presos políticos, resistentes y también de la GNN de Francia y lo que también conocemos como Luxemburgo, en donde se, se realizaban actos de castigo extremo para, inducir penas a quienes habían de alguna forma ofendido lo que es el sistema de justicia, el sistema moral alemán. También existieron campos de concentración que cumplían las características de campos de tránsito, reunión y clasificación. Sobre todo estos espacios eran nodos logísticos para concentrar y deportar a otros destinos, es decir, eran espacios de tránsito en donde se hacía la tarea de inspeccionar, se hacía la tarea de clasificar y luego de clasificar, enviar a los recluidos a los espacios que iban a ser más aptos para ello. Y sobre todo estos campos de concentración que eran de tránsito y de clasificación, existieron junto a los guetos europeos y también las estaciones, sobre todo alrededor de lo que es Varsovia en Polonia. También existieron campos juveniles y de desviación social. Ahí sobre todo eran recluidos personas que tenían características antisociales y que eran amenazas percibidas para el sistema y personas que eran consideradas difíciles, que no se acoplaban fácil a lo que la sociedad esperaba de ellos. Vemos además que, a ver, está el caso de Moringen, el cual tuvo fases como campo de juvenil masculino, pero también tuvo funciones de reclusión para mujeres en ciertas épocas. También existieron secciones étnicas o de familia dentro de los campos de concentración, que eran sectores internos, es decir, campos de concentración subsidiarios de otros principales. Y estos sobre todo eran espacios que debían tener características especiales para grupos que de alguna forma se diferenciaban del resto de las personas que ahí estaban recluidas. Auschwitz, por ejemplo, tenía estos subcampos de concentración también, es decir, que tenía secciones étnicas especiales en, en su sitio, pues en su recinto. Y bueno, también, y ya para ir poco a poco cerrando el tema de la Alemania nazi, obviamente también existieron campos de mujeres y de categorías pues especiales, no nada más lo que vimos anteriormente, sino también existieron otros en los que se realizaban trabajos especiales para empresas como Siemens, bordados militares, experimentos sociales, incluso científicos. Entonces existieron subcampos de todo este tipo alrededor de Alemania. Las prostitutas, los indigentes, los inconformistas con el sistema también podían ser recluidos en campos de concentración que tenían una misión, tenían unas ideas, tenían toda una estructura destinada para ello. Y en ello, ya para ir avanzando, ir cerrando, tenemos que ver que había una cotidianidad que los caracterizaba, y a diferencia de los campos de concentración que vimos hace días, primero había un régimen interno común, es decir, el despojo de la identidad y de las pertenencias,
un despojo que no nada más era material, sino también era psicológico, era emocional, era espiritual. Existía una numeración, había una jerarquía de prisioneros según el oficio, según la categoría étnica, la religión, etcétera. El hambre crónica que habíamos señalado anteriormente, la violencia ritual, trabajos agotadores y también epidemia. Es decir, la tasa de mortalidad por las enfermedades y la insalubridad de los campos de concentración era sumamente alta. Además, vemos que los campos de concentración, sobre todo los subsidiarios, tenían grados, es decir, de menor a mayor según la letalidad. Los primeros grados eran menos letales que los grados superiores y además estaban definidos por perfil de trabajo, los subcampos que eran canteras, túneles, etcétera. Y en cuanto a los túneles, solían tener una mortalidad sumamente alta. Los castigos eran escalonados desde arresto policial, desde desgaste, hasta otros campos que eran usados con, con fines pues, industriales o como unidades penales. Acá tenemos esta imagen que es bastante pues reveladora e importante para entender todo lo que ha ocurrido. La imagen dice Arbeit macht frei, nos quiere decir que el trabajo hace libres, entonces acá tenemos que entender también una de las ideas que soportan todas las violaciones de derechos humanos a través de crímenes de lesa humanidad y genocidio en cuanto a que había la idea de que el trabajo y mientras el trabajo existiera y mientras más trabajo acumularan estas personas, estarían pagando sus deudas y serían finalmente libres. Y acá también podemos entender la justificación que de alguna forma sustentaba que estas personas fueran explotadas de forma tan bestial. Y bueno, vemos además que todo este régimen evidenciaba una industria, una economía del terror, es decir, la estructura de gobierno convertía a los presos en mano de obra esclava para el Estado, prácticamente sin derechos, muchas obligaciones, pero pocos derechos. Entonces era mano de obra para el Estado y para las empresas privadas que de alguna forma eran aprobadas por este, por lo menos Siemens, BMW, entre otras empresas. Y entonces los subcampos además existían a medida junto a fábricas, minas y túneles, es decir, se explotaba según las necesidades que tenían las empresas locales y de la plusvalía buscada y que generaban mayores dividendos. Entonces vemos en cuanto a lo comunicacional, que es a lo que debemos llegar según el planteamiento de esta clase y del sumario. La evolución del término campo de concentración ha sido notable y vemos que sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX es que el término campo de concentración empezó a ser más asociado al exterminio. Sí, mitad del siglo XX y eso obviamente ya venía desde la Segunda Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial tenemos que hacer dos etapas. La etapa a ver, cuando existían rumores sobre campos de exterminio y campos de concentración con condiciones de vida sumamente deplorables, esa era una primera etapa. Y la segunda etapa, cuando estas historias empezaron a sonar con más fuerza y además empezaron a llegar pruebas sobre estos espacios fuera de lo que era el territorio que ocupaba el Tercer Reich, ya que desde ese momento se empezó a discutir fuertemente de estas violaciones que estaban ocurriendo y esto empezó a deslegitimar en gran medida a todos los sectores fuera del Tercer Reich y de la Alemania nazi que de alguna forma justificaban o se hacían la vista gorda ante los crímenes que estaban ocurriendo. Habían dos momentos, cuando todavía no se sabía nada y cuando esto se empezó a saber fuera de Alemania. Y hay que señalar claramente que antes del fin de la Segunda Guerra Mundial ya la noticia había llegado fuera del Tercer Reich. Y bueno, vemos además que
el campo de concentración como tal y más allá de la Alemania nazi, a ver, había hecho alusión al internamiento masivo sin debido proceso, claro, con fines de control, segregación, castigo o reeducación, pero claro, no se hablaba de exterminio como tal. Ejemplos antes del nazismo, por ejemplo, tenemos Cuba bajo los españoles, por ejemplo, la guerra de los Boers en Sudáfrica, dos ejemplos que vimos antes de esta clase, además de los gulags soviéticos, que lo vimos hace 2 semanas aproximadamente. Y bueno, vemos entonces que la Alemania nazi transformó esa institución al combinar la lógica de represión con exterminio sistemático y esto los hizo únicos en su radicalidad. Ahora bien, vamos a hablar de Cuba, país del cual ya habíamos conversado y habíamos analizado los campos de concentración que tuvieron en este territorio a finales del siglo 19, pero ahora vamos a hablar de los campos de concentración en Cuba tras la revolución y lógicamente después de la Alemania nazi. Vemos que en cuanto a Cuba se usó esta expresión para referirse a los UMAP. UMAP es una expresión que hace alusión a las unidades militares de ayuda a la producción entre los años 1965 y 1968. Además, en este espacio se internaba todo tipo de personas que fuera indeseable social, disidente político, personas que no encajaban con las características de su género percibido en la sociedad, orientaciones sexuales no tradicionales, etcétera. Todo esto ocurría bajo un régimen que era cuasi militar y también de trabajo forzado. No eran de exterminio, pero sí se basaba en una lógica de segregación, reeducación y control, lo cual encaja en lo que hemos conocido históricamente como campos de concentración y sobre todo se parece a lo que tuvimos en la Alemania nazi como campos de reeducación por el trabajo. Y como vemos ahí había incluso una base ideológica en cuanto a la idea de que el trabajo lo hace a uno libre. Vemos, claro, después en lo que ya ha sido Cuba, segunda mitad del siglo XX, que Fidel Castro estaba consolidando su poder, estaba alineándose de forma más marcada con la Unión Soviética y entonces, para, digámoslo así, consolidar su hegemonía, la, la represión en contra de quienes eran perseguidos como enemigos internos fue creciente y más notable. Entonces, estos espacios, los UMAPs, servían de unidades militares destinadas a que los reclutas hicieran trabajo productivo, y trabajo productivo como cuál, bueno, como agricultura, construcción, por ejemplo, en lugar de servicio militar regular. Incluso todos estos espacios también servían para todo el sistema productivo en cuanto a la caña de azúcar y tenemos que entender que Cuba históricamente fue uno de los principales productores de azúcar en el mundo y su industria era reconocida a nivel global por ello. Entonces vemos sobre todo que estos espacios tuvieron un carácter correctivo y represivo, es decir, de reeducación a través del trauma. La selección era política, social y moral, muy parecida a lo que desde la Alemania nazi se buscaba definir como individuos antisociales, incluso asociales, dependiendo de la perspectiva, claro. Y bueno, cualquier persona que fuera considerado indeseable desde hacia arriba hacia abajo, es decir, en línea vertical, y que no, de alguna forma no se acoplaba, no se adaptaba al hombre nuevo socialista, podía ser recluido en estos espacios. Además de esto, tenemos que entender que estos reclusos vivían en condiciones de aislamiento total, eran internados ahí y se tenían que prácticamente olvidar de la sociedad y lógicamente de su familia. La humillación sistemática era evidente y marcada, les rapaban el cabello, los uniformes eran sumamente degradantes. Y en cuanto a quienes no tenían orientaciones sexuales tradicionales, también recibían burlas por ello. Además, todo esto en una estructura militar marcada y visible, guardias armados, horarios rígidos, castigos físicos por no obedecer, etcétera. Y bueno, en comparación a los campos de concentración
más clásicos, podemos ver ahí que, a ver, había internamiento masivo sin juicio, es decir, no se respetaban, digamos, los pasos del debido proceso establecido en la legislación, trabajo forzado, asociales, y la finalidad era más correctiva, era lo más, era la función primordial, podemos ver. Y todo esto también nos señala y nos evidencia que la finalidad correctiva iba más allá de lo jurídico, porque no eran cárceles con condena judicial, sino que eran espacios para reeducar mediante coerción, muchas veces sin una sentencia, muchas veces sin ningún proceso anterior en donde el recluso haya al menos tenido la oportunidad de defenderse, de alegar sus argumentos, de mostrar su posición, de opinar. Nada. La duración fue relativamente corta, más allá de que el daño social fue enorme. Se calcula que por estos espacios pasaron entre 25.000 y 35.000 personas. Por supuesto, estos números son muy inferiores en cuanto a los millones que vimos que pasaron a través del sistema nazi soviético. Claro, ahí está que el tema estadístico por lo general es fruto de discusiones. Hay quienes insisten en que a través de los campos de concentración no pasaron millones de personas, sino que el número de reclusos fue incluso menor al millón, pero eso ya pues es harina de otro costal. Es más tema de revisionismo histórico y ya eso se tendría que demostrar con pruebas. Ok, en cuanto a Estados Unidos, ya hace unos años vemos también que ha existido el debate y sobre todo en relación a lo que ocurre con China y los campos de concentración que han existido recientemente, que también tuvieron una gran notoriedad mediática, vemos que en Estados Unidos se ha criticado mucho todo lo que ocurre y la cotidianidad dentro de los centros de detención para inmigrantes indocumentados. Sobre todo es notable el esfuerzo que hizo la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, quien llegó a dominar estos centros de detención como campos de concentración y provocó una controversia grandísima, no nada más dentro de su país, en los Estados Unidos, sino alrededor de la región y en el mundo entero. Pero vemos que en sentido estricto estos centros de detención son lugares de administración de detenidos, no son espacios de exterminio. Ahí hay una gran diferencia con lo que fue la Alemania nazi, que tuvo campos de exterminio. Vemos que la crítica, sobre todo que se hizo desde sectores políticos, es en la indefensión jurídica, el tema del hacinamiento, la separación de familias y las condiciones indignas que tenían estos presos que, digámoslo así, no eran las más ideales. Algunos incluso, según los reportes, estaban en jaulas. También vemos que la analogía ha estado en la privación masiva de libertad sin garantías judiciales, además de la estigmación de minorías vulnerables, es decir, migrantes que no tienen papeles. Incluso tenemos que ver los casos de migrantes que simplemente estaban en condiciones de no tener nacionalidad. Existen casos así. Y todo esto, según la perspectiva de los críticos, recordaba el patrón histórico del término. Sin embargo, lógicamente se aleja radicalmente del modelo que se vio en Alemania porque no hubo trabajo forzado sistemático, tampoco políticas de exterminio. Y bueno, en el contexto vemos que en cuanto a la gestión, estos dependían principalmente del Departamento de Seguridad Nacional a través de ICE. La función oficial era sencillamente detener a quienes todavía no tenían papeles en reglas mientras esperaban procesos de regularización, deportación, etcétera. Se ubicaban sobre todo en la frontera sur y por estos centros llegaron a pasar miles de adultos y menores retenidos cada día. Claro, tenemos que considerar y puntualizar que todo este debate también abrió oportunidades para que sectores progresistas hicieran sus propuestas para mejorar las condiciones en estos espacios y no solo para, digámoslo así, garantizar la dignidad de quienes en estos espacios fueron recluidos, sino de todas formas
robustecer el sistema judicial, el sistema de fronteras, dado que hay unos pasos, hay unos protocolos que deben seguirse, pues, para el ingreso, para el paso de personas, de mercancías, y tenemos que entender que más allá de todo lo que sucede en estos centros, también Estados Unidos como nación, como país, hace su mayor esfuerzo pues para proteger las fronteras y darle la mayor seguridad posible a sus ciudadanos. Y bueno, también tenemos que señalar que en cuanto a las condiciones enunciadas estaba el tema de la separación de familias, sobre todo bajo la política de tolerancia cero, muchos fueron separados de sus padres, el tema de la falta de camas, alimentación, el estatus jurídico ambiguo. Algunos eran infractores administrativos, pero no tenían ninguna falta, digámoslo así, penal de gran magnitud que ameritara que estuvieran pues en tales condiciones. Y la duración además era incierta, dado que podían pasar meses o incluso años antes de la resolución. Todo esto, como estábamos señalando, generó una gran polémica, muchas reacciones. En la intención del discurso tenemos que ver que, por un lado, claro, se buscaba visibilizar las condiciones adversas que existían en estos centros, claro, pero también se usó un término que históricamente y en el argot político comunicacional estaba sumamente cargado, y todo esto logró sacudir conciencias y generar debate. Además, se buscó conectar con la tradición crítica de la izquierda estadounidense para equiparar prácticas represivas con el legado fascista autoritario. Por supuesto, vemos que existió apoyo de sectores académicos y activistas en derechos humanos, quienes señalaron que este término no implicaba necesariamente exterminio, sino internamiento masivo sin debido proceso. Pero por otro lado hubo un gran rechazo de líderes judíos, además de sectores moderados. ¿Y por qué? Porque de alguna forma, más allá de que las condiciones podían mejorar, se estaba banalizando lo que fue el Holocausto, se estaba banalizando lo que fue la Shoah, al comparar centros de detención que, si bien tenían condiciones sumamente hostiles, no llegaban a las condiciones de exterminio que se vivieron en los campos nazis. Entonces se llegaba a lo que era una trivialización del término y de una trivialización de lo que fue de un genocidio de grandes magnitudes, y también terminaba haciéndose un insulto a la memoria de las víctimas que de alguna forma habían realizado un arduo trabajo durante años para que no se olvidara lo que ocurrió, y que no se olvidara lo que ocurrió, sobre todo para que no se repitiera nuevamente. Entonces vemos que el uso de esta etiqueta fue retóricamente eficaz, ya que colocó el tema migratorio en el centro del debate público y además generó presión política. Sin embargo, también tenemos que decir que esto fue polarizante y sesgado, ya que colapsó categorías históricas diferentes, además que al final se volvió un arma partidista de lucha entre demócratas y republicanos, dado que sectores progresistas se esforzaron en adoptar todo este tema como bandera moral, mientras que los republicanos lo explotaron como prueba de irresponsabilidad discursiva. Entonces, además tenemos que ver que todo esto ocurrió en el marco de las denuncias de todo lo que estaba ocurriendo en China y otros ejemplos históricos de campos de concentración, lo cual también fue problemático, sobre todo cuando estamos hablando de un término que ya es polisémico y ya, ya tiene una noción que termina siendo sumamente amplia y confusa. Ahora, en cuanto a China, ya para ir cerrando con la clase del día de hoy, tenemos que hablar sobre los campos de reeducación para uigures y otras minorías en Xinjiang. Tenemos que ver que estos han sido documentados sobre todo desde 2017, y estos espacios eran de internamiento masivo, sobre todo con el pretexto de la lucha antiterrorista. Solían estar acá personas que de alguna forma pertenecían a minorías dentro de la sociedad, sobre todo musulmanes, por ejemplo.
Las evidencias que existen es que nos hacen pensar que estos sitios funcionaban como lugares de reeducación ideológica, de vigilancia, trabajo forzado. Y acá vemos que la semejanza, claro, con el concepto clásico de campo de concentración es cercana. A ver, detención administrativa, además se busca asimilar a poblaciones que son difíciles, que no han logrado asimilar bien la cultura dominante, por ejemplo, y no había exterminio industrializado como sí se vio en la Alemania nazi. Y vemos que sobre todo esto ocurrió en lo que conocemos como el noroeste de China, sobre todo afectó a los musulmanes túrquicos que residen en China desde hace ya mucho tiempo, aunque también a kazajos, kirguises y otras minorías musulmanas también. Vemos que desde los 2000 el Estado chino ha considerado esta región como un foco de terrorismo separatista y de ahí también el peligro percibido por parte de los uigures y toda esta política para controlar la disidencia. Y entonces vemos que estos centros han sido presentados como centros de educación y entrenamiento vocacional para combatir el extremismo, el terrorismo y la pobreza. En la práctica se ha evidenciado y está esto enormemente documentado, un sistema masivo de detención y reeducación, estimado en más de 1 millón de personas internas. Hola Vicente, ¿no te escuchamos? Creo que Vicente tiene algún problema de comunicación. Se ha desconectado, entonces vamos a esperar por él unos minutos para que retome la clase. Como indiqué anteriormente, tiene algunos problemas de señal, ya que está en un área con una tormenta en el momento. Entonces vamos a esperar unos minutos para que se restablezca la señal y pues, iniciemos la clase. Bueno, continuemos con la clase, ya casi está a terminar, pues vamos a esperar por él unos minutos más. Y si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, pueden dejarlas acá en el chat y yo las leo para Vicente para que las pueda responder cuando yo esté de vuelta. Aquí está Vicente acá de nuevo. ¿Aló? ¿Pueden ver la presentación? Sí, Vicente, ya tenemos acá de vuelta de nuevo. Sí, ya la podemos ver. Ok, bueno, entonces, bueno, para seguir la clase y bueno, ya ir cerrando y con la ronda de preguntas, bueno, entonces vemos que se estimó en más de 1 millón de personas internadas en algún momento y claro, existen visiones y argumentos para justificar o criticar estos campos de concentración según la fuente, entonces es nuestro deber, a ver, señalar toda la discusión que existe sobre estos para pues analizarlos de forma objetiva, de forma neutral, de forma factual y no las condiciones con base en informes de ex internos, periodistas y también investigaciones académicas describen que no existió un debido proceso para seleccionar a estas personas que fueron recluidas en estos campos de concentración. Es decir, se vio y se evidenció un internamiento sin juicio ni proceso legal claro. El adoctrinamiento político era visible, clases obligatorias sobre idioma mandarín, leyes chinas, historia oficial del Partido Comunista Chino, himnos, etcétera. Además, tenemos que entender que la dinámica de estos campos de concentración es distinta a la que vimos en las clases anteriores, porque el uso de la tecnología era notable con fines de controlar, vigilar y adoctrinar al recluso.
La vigilancia entonces era total, control biométrico, cámaras, vigilancia digital dentro y fuera de los centros. Además, un sistema de calificación y monitoreo constante del recluso en cuanto a las conductas que eran esperadas y no esperadas, en cuanto a los reclusos ideales y reclusos no ideales. A través de todo el sistema digital de monitoreo del recluso, vemos además que nos llegaron testimonios de golpizas, aislamiento, además de alimentación sumamente deficiente, represión religiosa. Tenemos que entender que gran parte de los reclusos, la gran mayoría, eran musulmanes, no nada más uigures, sino otras minorías étnicas también musulmanes. Y a estos se les hizo una prohibición de rezar, de portar símbolos islámicos, incluso de leer el Corán. Y a través de esto vemos además que esto evidencia una reeducación cultural. Se obligó a abandonar el idioma, tradiciones y además prácticas culturales uigures. Todo esto nos hace pensar que de alguna forma los habitantes de estas regiones en China, sobre todo por su religión, eran considerados elementos potencialmente peligrosos. Además, tenemos que contextualizar todos estos hechos en el ímpetu de ciertos grupos pequeños de crear un nuevo estado que no siga los preceptos de la China continental, lo cual ya es un enorme problema para este país. Tenemos además que ver lo que pasa con Taiwán por un lado, pero también lo que pasa con Hong Kong, dos focos de separatismo que China no logra controlar y todos los recursos que China invierte en la política exterior de una única China unificada y de alguna forma debilitar la posición que ha tenido Taiwán y también la posición que ha tenido Hong Kong en cuanto al apoyo que recibe de terceros países para alguna forma tener mayor reconocimiento internacional. En los últimos años, y si hacemos una línea del tiempo, China a través de la coerción diplomática ha logrado que más de una docena de embajadas de Taiwán alrededor del mundo cierren, incluso en Europa. Es notable también el caso de Noruega, en donde muchos chinos provenientes de Taiwán han criticado todas las políticas hostiles que han recibido y aparentemente motivadas desde la China continental para que no les reconozcan documentos oficiales expedidos en Taiwán, dado que China tiene el poder económico y diplomático para ejercer presión sobre países terceros, incluso sobre países europeos. Y bueno, vemos también que estos espacios cumplieron las características de trabajo forzado a través de traslado de detenidos a fábricas textiles y de tecnología. Por supuesto, esto tuvo lugar en la segunda década del primer siglo pues, del nuevo milenio. Esto lógicamente es una diferencia abismal en cuanto a los campos de concentración más rudimentarios que vimos en el siglo XX y más aún en el siglo XIX. Y además tenemos que entender que esta dinámica de trabajo forzado estaba integrada en la cadena global de suministro, dado que vivimos en un mundo globalizado en donde China es uno de los principales actores. Ahora bien, en cuanto a la lógica del sistema, vemos que el objetivo central no era exterminar, sino asimilar y controlar. Se buscaba transformar al uigur musulmán en un ciudadano disciplinado y que fuera leal al Partido Comunista China. Principio y realidad que también aplica para otras minorías étnicas que también eran consideradas peligrosas para los intereses del Partido Comunista Chino. Y entonces, pues, podemos ver que estos campos de concentración y que hemos vivido recientemente han sido intentos de homogeneizar culturalmente a China y de lograr una mayor estabilidad, sobre todo en un país sumamente grande con focos separatistas y donde viven muchas etnias que no siempre viven en cordialidad. Y se combinó el modelo de reeducación maoísta con las herramientas de vigilancia digital del siglo XXI. Se calcula que más de 1 millón de uigures pasaron por los campos de concentración. Además, todo esto estuvo acompañado de una arquitectura digital
lo cual hizo que estos campos de concentración fueran sumamente interesantes y causaran y tuvieran gran notoriedad alrededor del mundo. A ver, estos campos de concentración tenían identificación biométrica, vigilancia de teléfonos y redes sociales, además algoritmos para medir el riesgo de extremismo y decidir quién debía ser internado y no. Y bueno, lógicamente todo esto insertado en la economía global, incluso se señala que algunas empresas occidentales pudieron haberse favorecido de estos espacios, ya sea de forma directa o indirecta. Por supuesto, desde Occidente se denunciaron los crímenes de lesa humanidad cometidos, incluso las posibles acusaciones de genocidio cultural, dado que las víctimas principales eran musulmanas. Desde el mundo islámico existió una reacción dividida. Algunos países los criticaron, pero otros países guardaron silencio, dada la dependencia económica con China. Y por el lado de China, China argumentó y justificó hasta el final que estos eran programas de desradicalización, a la vez que negó los abusos y presentó videos de estos centros como espacios modelos de educación al individuo que no cumple los estándares. Y entonces vemos que no fue exterminio al estilo nazi, sino una forma más de reingeniería social, con énfasis en la tecnología. Para finalizar, tenemos entonces que entender que el término campo de concentración en la comunicación política sigue siendo, a ver, un concepto que al evocar lo que fue la tragedia del Holocausto, es una metáfora sumamente cargada en la comunicación, en la prensa, etcétera, y denunciar que algo es un campo de concentración equivale a gritar que se ha cruzado un umbral de deshumanización y autoritarismo. Tenemos que entender el poder entonces que tiene el término. Y por otro lado, también vemos que puede ser un arma retórica, dado que el término, a ver, en- si lo vemos desde el punto de vista politológico, se ha diluido, ya no tiene la misma especificidad histórica. Además que muchas veces al hablar de esto no distinguimos si estamos hablando de concentración, represión o estamos hablando incluso de exterminio. Y acá si nos vamos a la conceptualización de Sartori, por ejemplo, Giovanni Sartori, podemos hablar que el término campo de concentración se ha vuelto un perro gato que al final no tiene a veces mucho sentido cuando se presenta. Y sobre todo en los Estados Unidos es un término polarizante y cargado, colapsó categorías históricas sumamente distintas, no siempre conectadas. Por un lado, administración migratoria con genocidio industrializado, lo cual fue una falta de respeto para el mundo judío y también este salió a protestar o sea, a raíz de las declaraciones de Ocasio Cortés, lo cual también le restó legitimidad a sus críticas, que de alguna forma eran válidas. Y por otro lado, sirvió como arma de lucha partidista, como vimos, e invisibilizó otros contextos históricos donde las violaciones de derechos humanos fueron sumamente más drásticas, más serias, y eso no debe ser porque caemos en la trivialización. Y bueno, sobre la tecnología tenemos que entender que los campos en Xinjiang fueron una manifestación contemporánea del paradigma concentracionario y además sobre todo eso nos tiene que llevar a la reflexión porque estamos viendo cómo la tecnología y ahora más que tenemos la inteligencia artificial con el poder que esta representa, es también un arma de doble filo, puede ser un peligro. Y de alguna forma, para algunos sectores esto fue una forma de genocidio cultural, además de disciplinamiento digital, donde la cárcel física se combinó con el control tecnológico permanente. Pero por otro lado, en comparación, si nos vamos a lo que hablamos la clase pasada, en algunas cosas pueden ser comparables a los gulags e incluso a las UMAPs cubanas, sobre todo porque lo que se busca es reeducar y reeducar a través de las herramientas de ingeniería social que son mucho más sofisticadas hoy en día. Bueno, esta ha sido la clase de hoy. Quiero cerrar pues invitándolos a reflexionar pues sobre todos estos temas, el uso que le damos a la inteligencia artificial, los datos que compartimos sobre nosotros y que incluso tenemos que llevar todas estas reflexiones a lo que llegó a señalar, por ejemplo, Albert Camus con Ícaro,
a ver hasta qué punto la tecnología nos puede ayudar o hasta qué punto la tecnología podría devorarnos, hasta qué punto la tecnología podría ser el lobo del hombre en un momento, y todo esto lo tenemos que pensar en cuanto a que el mismo desarrollo tecnológico, como vimos, también se extrapola a herramientas de control social que a veces pueden ser sumamente rudas, inhumanas, como los campos de concentración, incluso los campos de exterminio. Entonces tenemos que ver eso, pues todo el desarrollo tecnológico con sus bondades también puede lamentablemente ocasionar mucho daño. Y también para finalizar con la pregunta que me hicieron, pues mira, creo que te podría recomendar si puedes conseguir el relato, incluso el libro de Trudy Espira. Mira, yo logré tener acceso a múltiples testimonios de sobrevivientes del Holocausto y de lo que fue la tragedia de la Shoah alrededor de América Latina, y desde mi punto de vista, desde mi opinión personal, el caso de Trudy Espira fue uno de los que más me conmovió, no nada más por el impacto de todo lo que ella vivió y las cicatrices que toda esa situación tan dolorosa, tan trágica dejó en esa mujer, sino cómo ella logró ser resiliente, de construir a una familia fuerte, de construir una familia unida, orientada al éxito y de contribuir con el resto de la sociedad. Y la verdad, todas esas cosas me parecen sumamente admirables, sumamente honorables. Y creo que ese caso te lo puedo recomendar. No, no sé si estará disponible en México y Estados Unidos, pero me imagino que sí. Sobre todo porque esa familia vivió en México durante varios años, hasta donde tengo entendido. Entonces, muchas gracias. Y a ver, son las 4:10. Estamos pasados 10 minutos, pero de alguna forma sí recuperamos los 3 minutos que se perdieron por fallas de conexión. Entiendan que hay una tragedia eléctrica en estos momentos acá, porque hay una tormenta que está atravesando todas las costas, y entonces tuve que buscar una conexión auxiliar para poder estar con ustedes en este momento.